La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bienvenidos a este estudio bíblico de la Palabra de Dios. Estamos en la serie sobre la oración y en el día de hoy vamos a continuar esta enseñanza bíblica de la Palabra de Dios. Te invitamos para que puedas ver todos los videos que tenemos en YouTube de la serie completa de nuestros videos sobre la oración y otros más que tenemos de otros temas. Así que si no te has suscrito a nuestro canal, te invito para que te suscribas, activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir todos los estudios cuando nosotros los vamos a subir. Así que te invitamos muy cordialmente para que puedas estar junto con nosotros. Hay una escritura que a mí me llama mucho la atención y que realmente me emociona mucho cuando leo esa escritura y cuando pienso en ella. Porque es algo tan impactante esa escritura en mi vida y estoy seguro que quizás tú la has leído y te ha impactado. Es aquella que se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 12 hasta el 23, pero especialmente el 12, 13 y 14. Jesús hablando, fíjate esto, Jesús mismo hablando, dijo, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. A mí, cuando yo leí esa palabra, desde el primer momento, impactó mi vida. Y yo dije, ¿qué? Me sorprendió lo que Jesús dijo. Esto no lo dijo cualquier persona. Esto lo dijo nada más y nada menos que Jesús. Jesús dijo que los que creen en Él, las obras que Él hizo las harán también y aún mayores. Y fíjate que dice la Biblia ahí que Él dijo, de cierto os digo. Y cuando el Señor decía esa expresión, de cierto os digo, no lo dijo muchas veces, pero las veces que lo dijo es reafirmando esa verdad absoluta, dando énfasis en lo que estaba diciendo, para que supieran bien que no se estaba equivocando de lo que estaba diciendo, que aunque parecen palabras extraordinarias y casi difíciles de creer, son ciertas. Y Él lo dijo así, de cierto os digo. Quiso decir, mira, ponga mucha atención, esto que les voy a decir es cierto, es verdadero, ¿ok? Y no quiero que tengan ninguna duda. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Y como dije, he leído esa escritura, he meditado en ella muchas veces, me ha impactado, porque esto lo dijo nada más y nada menos que Jesucristo. El hombre, ¿verdad? Él fue todo Dios, pero todo hombre, pero el hombre que pisó esta tierra, que hizo más obras, lo más grande que ha pisado esta tierra, nuestro Señor, Dios hecho carne. Y el Señor, el todopoderoso Dios, el Cristo de la gloria, dijo que lo que Él hizo, nosotros lo podemos hacer y aún mayores hará. Ahora, entonces empecé a estudiar esa escritura y empecé a estudiar, como te dije, todos esos versículos hasta el versículo 23 para entender realmente qué fue lo que el Señor quiso decir. ¿Por qué? Porque son palabras bien impactantes, ¿ok? Y si leemos el contexto, yo te invito para que lo leas, no tenemos tiempo para leerlo todo, te doy la cita para que tú lo leas con calma. Pero haciendo una síntesis y un resumen, Jesús está hablando ahí y les dice a sus discípulos, mira, yo me voy a ir, ellos se pusieron tristes, pero Él les dijo, mire, no se pongan tristes. Y Él les reveló, hay un plan, esto es un plan, yo vine a salvar la humanidad, tuve 3 años aproximadamente aquí haciendo la obra de Dios, me tengo que ir, pero es un plan, hay un plan, y ustedes van a participar de ese plan, ¿ok?
Él dijo más adelante, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y hay un punto importante. Él les quiso decir lo que hemos hablado en la enseñanza anterior, y es que cuando el Señor ascendió a los cielos, rogó al Padre para que enviara el Espíritu Santo. Ahí Él se lo promete en esa escritura. Y dice, yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con ustedes, el Espíritu Santo. Y más adelante dice que cuando venga el Espíritu Santo, dice, yo y mi Padre vendremos a ustedes y haremos morada en vosotros. Y ahí está el punto clave. Ok, cuando Jesús estaba en la tierra, Él vino a hacer la obra de Dios, la misión de Dios. Pero esa misión de Dios era simplemente el inicio. Más que nada, el Señor quería redimirnos en la cruz del Calvario. Pero Él tenía el plan de redimir a la humanidad y establecer su iglesia, sus discípulos. Y a esos discípulos le iba entonces a enviar el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros. O sea, está Dios el Padre en el trono, Jesucristo ahora está a la diestra de Dios, y Dios Espíritu Santo está en la tierra desde Pentecostés en adelante. Entonces el Espíritu Santo vino y ahora Dios está en la tierra por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios manifestándose a través de la iglesia al mundo. Ese es el plan de Dios, de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, es importante que entendamos que cuando el Señor dijo, yo y mi Padre vendremos a ustedes a través del Espíritu Santo y haremos morada en ustedes, era esto. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él predicaba el Evangelio y salvaba las almas, oraba por los enfermos y se sanaba, echaba fuera a los demonios, libertaba las vidas, establecía el reino de Dios, discipulaba y hacía la obra de Dios. Él no iba a estar aquí todo el tiempo. Ahora, Él estaba limitado en espacio y tiempo porque tenía un cuerpo humano y no podía estar en todos los lugares a la vez, aunque podía dar órdenes y hacer milagros a la distancia, no podía hacer eso por la limitación de un cuerpo. Pero cuando se fue y envió el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, ahí estaban 120 reunidos. Y dice la Biblia que de pronto, estando ellos ahí en el día de Pentecostés, estaban orando, clamando, hago énfasis a eso, estaban orando, clamando, unánimes en oración y ruego, y dice que de repente vino del cielo como un estruendo que llenó, como un viento recio que llenó toda la casa donde estaban reunidos ellos, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, se asentaron sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí Dios los bautizó, llenó sus vidas con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar en ellos. De Pentecostés en adelante empezó la era del Espíritu Santo. Ahora, lo que quiero enfatizar es que Él entró en los cuerpos de ellos y vino a morar en ellos. Así, somos el templo de Dios, así que Dios vino a morar dentro de nosotros. Ahora no estaba limitado en un cuerpo, ahora tenía 120 cuerpos. Y por decirlo de una forma, el propósito era que esos 120 le prestaran su boca, sus manos, sus pies, para ir a predicar el Evangelio, para hablar en el nombre de Dios, para enseñar, predicar como Él hacía, y para poner la mano sobre los enfermos y que fueran sanados, y para echar fuera a los demonios. Ese es el propósito de Dios al darnos el Espíritu Santo. Ok, entonces, volviendo entonces a la escritura de Juan 14, el verso 12 en adelante, el propósito es claro. El Señor quiere continuar haciendo la obra que Él estaba haciendo ahora a través de la iglesia. Por eso Él dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Por qué? Porque Dios iba a vivir en nosotros y a través de nosotros Él va a continuar haciendo lo que Él hacía, sanando a los enfermos, limpiando a los leprosos, echando fuera a los demonios, resucitando muertos y haciendo obras y prodigios milagrosos. Ese es el propósito de Dios, y por eso es que ahí la Biblia dice, el que cree en mí, de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y dice ya aún mayores. ¿Por qué dice ya aún mayores? Bueno, porque Él estuvo más que 3 años, pero entonces nosotros vamos a estar toda la vida cristiana, entonces podemos hacer muchas obras, más de las que Él hizo. ¿Por qué? Porque vamos a tener más tiempo para ser usados por el Señor, y Dios va a glorificarse en la iglesia.
Que de hecho eso fue lo que ocurrió en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles entendieron bien eso, hicieron la labor. Ellos empezaron a revolucionar el mundo de entonces conocido. Desde el primer momento, Pedro predicó allá en Pentecostés la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? 3,000 personas aceptaron a Cristo. Y en el segundo sermón, 5,000 personas aceptaron a Cristo. 8,000 en 2 cultos. Ahora es interesante esto, mira esto. Cuando Jesús predicaba, multitudes lo seguían, dice la Biblia en los evangelios. Inclusive en la entrada triunfal, todo el mundo gritaba, Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey que viene, etc. Pero esa misma muchedumbre después, varios días después, decían, crucifícale, crucifícale, ¿verdad? Por causa de los fariseos y de los saduceos que lo incitaban a eso. Ahora, cuando Jesús terminó aquí su misión, solamente se mantuvieron, Pablo dice que habían 500 hermanos que estaban esperando, pero la mayoría se fue para su casa y se quedaron solo 120. O sea que cuando el Señor terminó su obra aquí abajo, que vino el Espíritu Santo a tomar la rienda, solamente habían 120 creyentes. Oye esto, 120 creyentes. Pero después que Pedro empezó a predicar y los apóstoles, en 2 cultos habían 8,000 personas que se convirtieron. Y eso fue una explosión espiritual. Las obras que yo hice las hará y aún mayores. ¿Qué hicieron mayores? Mire, hay un versículo interesante en la Biblia que habla que a mí me llena me impacta mucho en Hechos, en el capítulo 21, verso 20, cuando Pablo va a Jerusalén, que de ahí lo apresan y luego tiene que ir a Roma. Cuando llega a Jerusalén, se reúne con los hermanos y ellos le dijeron algo, y me llama mucho esa escritura a la atención. Dice, ya veis, hermanos, dijo, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Y no estaba mencionando los gentiles, dijeron, ¿cuántos millares de judíos han creído? Estamos hablando que el libro de los Hechos se escribió en los primeros 60 años del cristianismo. Antes de 60 años, esta iglesia ya habían ganado millares de judíos y probablemente otros millares de gentiles. O sea, estamos hablando de que esta iglesia, con el poder del Espíritu Santo y la predicación de la palabra, ganaron millares de personas en menos de 60 años. Ahí está. La obra que yo hice harán y aún mayores. Pero no solamente eso, Dios empezó a usarlos poderosamente haciendo milagros, prodigios, señales, maravillas, como Jesús las hacía. Y hemos hablado de eso en la Escritura. Habla acerca de muchos lugares que habla cómo el Señor utilizó a la iglesia haciendo prodigios y maravillas extraordinarias, haciendo señales y prodigios por medio de los discípulos. Y vamos a ver algunas de esas maravillas y milagros que Dios hizo, portentosas, donde el poder de Dios usaba la iglesia y hubieron lo mismo que el Señor hacía. Las obras que yo hago, las harán también. Oraban por los enfermos, se sanaban, echaban fuera los demonios, resucitaron muertos, multiplicaron panes. Cuando Pablo estaba, que iba para Roma, allí en un naufragio, estaban naufragando, y dice allí la Biblia que él oró, dando gracias por el pan. Eso está en el capítulo 27, versos 35 al 37. Y dice ahí, claro, y escribió Lucas que habían 276 personas en esa nave y todos recibieron alimentación. Eso es hablando de multiplicación de panes y peces. Hasta una víbora en Hechos capítulo 28, verso 3 al 9, Pablo, una víbora recogiendo ramas, se le pegó a Pablo y los naturales de la isla pensaban que él se iba a morir, estaban esperando que se hinchara y muriera y no fue así, fue sanado, tiró la víbora en el fuego y luego entonces pensaron que era un dios. Y luego de eso, el principal de la isla tenía un padre enfermo, él oró por él, se sanó, y después todos los de la isla venían para ser sanados de sus enfermedades. O sea, Dios los usó poderosamente. Ahora, hay dos detalles más interesantes que me llaman la atención.
que vemos en la vida de la iglesia, y es, en primer lugar, esa escritura que habla de la sombra de Pedro. En el estudio anterior hablamos de eso, pero vamos a dar un énfasis en Hechos 5, 12 al 16. Habla ahí que Dios usó a los apóstoles haciendo prodigios y maravillas, y dice la Biblia que tanto que sacaban a los enfermos a la calle y los colocaban en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y dice ahí la Biblia, y todos eran sanados. La sombra de Pedro, ¿ok? La sombra de Pedro. Eso no tiene ni materia, simplemente la sombra. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos y el Señor libertaba a los endemoniados. ¿Ok? Entonces, hay otra enseñanza ahí bien importante. No revela los evangelios que la sombra de Jesús, algunos se sanaba, aunque podía ocurrir, porque Él era el Señor, el Todopoderoso. Pero dijo, harán mayores cosas, ¿ok? Pero no solamente eso. En Hechos capítulo 19, versos 11 y 12, dice que por la mano de Pablo se hacían grandes señales y prodigios en el pueblo. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban, y los espíritus inmundos eran liberados. Los que estaban opresionados por espíritu inmundo eran liberados. Mira eso, los paños y delantales que usaba Pablo. Su oficio era hacer casetas de campaña, y él estaba haciendo sus casetas de campaña. Y sus manos tocaban esos paños y en su cuerpo, obviamente, los que tenía. Y dice la Biblia que él enviaba esos paños, se los daba a la gente y para que se los pusieran a los enfermos. Y ahí está la Biblia clara, y yo creo la palabra de Dios que dice que los paños y delantales de su cuerpo ponían sobre los enfermos y se sanaban, y los espíritus inmundos eran liberados. Eso es la palabra de Dios. O sea, Dios usó poderosamente esta iglesia haciendo estas maravillas y estos prodigios. Pero no solamente eso, la Biblia habla de que en la iglesia primitiva hubieron muertos que resucitaron. Por ejemplo, el caso de Pedro cuando fue a visitar a Dorcas en Hechos capítulo 9, versos 36 al 42. Que dice la Biblia que estaba Dorcas y se había muerto, y Pedro estaba cerca. Lo mandaron a buscar para que fuera a Jope a orar, y cuando él llegó vio a esta muchacha que estaba muerta, y estaban llorando, y él sacó a todo el mundo fuera, se cerró ahí en el Señor, oró, clamó a Dios y le dijo, Tabita, levántate, y la resucitó en el nombre de Jesucristo. Y también el caso de Pablo, cuando estaba predicando y estaba disertando la palabra de Dios, y se extendió su mensaje, predicó casi toda la noche prácticamente. Y había un muchacho que estaba en la ventana, llamado Eutico, y estaba en la ventana y estaba, dice la Biblia que estaba rendido del sueño, era un tercer piso, y estaba rendido del sueño, y ahí estaba en la ventana y se cayó por la ventana y cayó abajo y lo levantaron muerto, dice la Biblia. Y todos bajaron, imagínate, un muchacho, un joven muerto, pero Pablo se echó sobre él, oró y Dios lo resucitaron muertos. O sea, estamos hablando del poder de Dios manifestado en la iglesia primitiva, ¿ok? Y no solamente eso, dice la Biblia en Hechos 8, 14 al 17, que cuando Samaria recibió la palabra, enviaron a Pedro y Juan allá para que oraran por ellos, los cuales impusieron las manos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Dios sanaba a los enfermos, libertaba a los oprimidos, bautizaba con el Espíritu Santo. Y está el caso de, por ejemplo, Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, versos 1 al 11. Probablemente has oído hablar de esa historia.
Ananías y Zafira, que le mintieron al Espíritu Santo, y Pedro los confrontó con la verdad y cayeron muertos en la iglesia, Ananías y Zafira. O el caso también que habla a la Biblia acerca de Herodes, en Hechos capítulo 12, verso 28, que dice la Biblia que un ángel del Señor, verso 23, que un ángel del Señor hirió a Herodes y cayó expirado en gusano, pero la palabra del Señor crecía y se glorificaba. ¿Qué es lo que te quiero decir? Estamos hablando de una iglesia de poder, una iglesia que Dios usó haciendo las obras que Jesús hacía y aún mayores, como Él lo profetizó, como Él les habló que iba a venir, que iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque el Señor estaba a su disposición. Ahora, quiero mencionar unos puntitos más sobre algunos otros casos impresionantes, como el caso de Elimas el mago, que cuando Pablo estaba predicando, él se estaba oponiendo para que el procónsul de esa región no oyera la palabra, y Pablo se molestó y habló directamente y le dijo: vas a quedar ciego, no veas. Y ahí le cayeron tinieblas y quedó ciego ese hombre por respuesta a la oración de Pablo, al clamor de Pablo. O cuando Pedro estaba en la cárcel, porque Herodes quería matarlo y lo metió preso y estaba custodiado en la cárcel, tenía cadenas en las manos, estaban varios grupos de soldados cuidándolo, había un portón de hierro, de acero, que estaba cerrado ahí donde estaba él en la cárcel, custodiado por eso. Y dice la Biblia que un ángel del Señor vino a la cárcel. Oye esto, un ángel de Dios vino a la cárcel, la cárcel se iluminó, llamó a Pedro: levántate, cíñete, que nos vamos. Y dice la Biblia que las cadenas cayeron inmediatamente de sus manos, y él se levantó y la puerta de hierro se abrió sola y salió Pedro y fue liberado, ¿ok? Y realmente milagros poderosos. O cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, eso está en Hechos 16, 25 y 26, que estaban en el cepo, estaban ahí custodiados por el guardia, y dice la Biblia que a medianoche estaban orando Pablo y Silas y cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Y de repente vino un terremoto que sacudió la cárcel, y las cadenas se cayeron de todo, y las cárceles se abrieron todas, y fueron libres todos. Y el carcelero se iba a matar, y Pablo: no te mates, estamos todos aquí, esto es un milagro de Dios. Ese hombre cayó al piso, empezó a orar, se convirtió y aceptó al Señor como su Salvador. Su casa fue salva y Dios obró prodigios, maravillas. Estamos hablando de que Dios estaba con esa iglesia haciendo milagros, prodigios, maravillas. Y vemos la gloria de Dios. Ok, ahora, el punto que nosotros donde queremos llegar es lo siguiente. O sea, Dios, ahí lo dice la Biblia, que Dios obró y usó sus siervos, usó la iglesia. Ahora, ¿cuál fue el medio por el cual Dios usó la iglesia? Él le dijo bien claro en Juan, volvemos al verso inicial, Juan 14, 12 y 13. Mira lo que el Señor le dijo: de cierto os digo, recalco otra vez, el que cree en mí, las obras que yo hice, él las hará también, y aún mayores hará. ¿Ok? Él le dijo: miren, yo me voy a ir al Padre, voy a rogar al Padre, les voy a dar el Espíritu Santo va a venir con ustedes, va a ser morada en ustedes, yo quiero continuar haciendo lo que yo estaba haciendo, y ahora lo voy a hacer a través de ustedes, a través de su boca, a través de sus piernas, a través de sus pies, a través de sus manos, y con la autoridad que les he dado para echar fuera a los demonios, con la orden que ustedes hagan. Les voy a dar la facultad del uso de mi nombre para que en mi nombre echen fuera a los demonios. Les doy poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Nada dañará. Les voy a dar la armadura de Dios. Ángeles estarán a su disposición. Tenemos todo, un cerco alrededor. Todo equipado como guerreros de Dios que Dios nos llamó a ser. Pero vamos a hablar claro. Vamos a hablar lo que es realmente.
Ahora hay un pero. ¿Cuál es el pero? Que no todo está ahí terminado. Hay un punto importante que es donde quiero recalcar y es donde hemos fallado. La gente dice, ¿por qué no vemos los milagros como antes? ¿Por qué no estamos viendo la gloria de Dios? Ok, la Biblia lo dice. La Biblia aclara eso. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Porque hasta ahí, ok, nosotros lo leemos muy bien, todo bien, pero vamos a ver cómo iba a producirse eso. Y ahí lo dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Pero mira lo que dice. Dice, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahí está el punto, amado. Y ahí es que vamos a entrar ahora en esa área. Estamos hablando sobre la importancia de la vida de oración en el creyente. Estamos hablando acerca de cómo orar y recibir respuesta de Dios. Cómo orar para que Dios obre en nosotros, ¿ok? Y aquí está la respuesta de Dios. El Señor Jesús dijo, lo que yo hice ustedes lo pueden hacer. Y eso es para todo el creyente. En Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante, dice para los que creen. Todos los que creen pueden ser usados por mí. Porque todos tenemos el Espíritu Santo. Todos somos morada de Dios. Todos somos habitación de Dios. Esto es para todos. Esto es para ti, para mí, para todos los creyentes. Ahora, para poder ver esa gloria de Dios, Él quiere que pidamos, que oremos. Y ahí es el punto clave. ¿Por qué no estamos viendo la gloria de Dios? Le pregunto, ¿estamos orando como deberíamos orar? ¿Estamos clamando al Señor como deberíamos clamar? Si tú haces un estudio acerca de los grandes hombres de Dios de la Biblia, que Dios usó poderosamente, y tú haces un estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, yo he hecho ese estudio, verso por verso, ese es el libro favorito mío, lo he estudiado muchas veces. Y he estado analizando, buscando el secreto, porque yo digo, si este es el prototipo de la iglesia, y ellos vivieron así, y esa es la voluntad de Dios, ¿qué hicieron ellos que no estamos haciendo nosotros? Porque ellos vieron la gloria de Dios y nosotros no. Y yo creo que si llenamos los mismos requisitos, tendremos los mismos resultados, porque Dios no hace ascensión de personas. Dios no quiere a unos más que a otros. Y no solamente eso, hay gente que dice, eso era porque la iglesia estaba empezando. Sí, pero la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y que en los postreros días derramaría Dios el Espíritu Santo sobre toda carne. Y que la gloria postrera sería mayor que la primera. O sea, no debemos engañar del enemigo con el duérmete nene de que eso pasó. No. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y hoy más que nunca, el mundo necesita ver la gloria de Dios. Hoy más que nunca, en medio de esta confusión, de tanta situación difícil, ahora es que nosotros tenemos que reclamar esas bendiciones de Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? Con oración. El énfasis de la oración. ¿Está orando la iglesia? ¿Estamos orando los cristianos? ¿Estamos clamando al Señor como ellos clamaron? Esta iglesia primitiva era una iglesia de oración. Cuando Pedro fue a la cárcel, la iglesia estaba orando sin cesar. Pedro, todos estos hombres eran hombres de oración. Pedro oraba, según he estudiado 3 veces al día. Cuando estaba en Pentecostés, dice que era la hora tercera del día, las 9 de la mañana, y ellos estaban orando, se levantaban a orar. Cuando Cornelio, él subió a la azotea a las 12 del mediodía a orar. Y en el capítulo 3 dice que a la hora novena del día, a las 3 de la tarde, y Pablo y Juan iban juntos al templo a orar. La Biblia enseña que Pablo estaba constantemente, dice, día y noche estoy orando por vosotros, rogando. Esta era una iglesia de oración, clamor. ¿Está la iglesia de hoy orando? ¿Estamos orando? No estamos orando como deberíamos. Vamos a ser honestos. Yo les hablé la otra vez de una encuesta que hicieron, unos estudios que ni los ministros oran, ni leen la Biblia como deberían. Un rango aproximadamente entre 10 y 15 minutos diarios. ¿Puede creer eso? Entonces nosotros queremos ver la gloria de Dios. Pero ¿cómo se ve la gloria de Dios? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor le dijo a sus discípulos, ¿acaso no habéis podido velar conmigo una hora? Ni una hora.
Luego ya aprendieron eso y se metieron a orar porque ellos pasaron la triste realidad de la tentación y aprendieron la lección. Y luego la iglesia primitiva fue una iglesia de oración y estos hombres de Dios, como he mencionado, fueron hombres de oración, aprendieron la lección. Pero la iglesia de hoy está aprendiendo la lección, no, mi hermano. Y yo se lo pruebo rápido, hago una prueba. Y yo lo reto, estoy lanzando un reto. Si tú quieres ver si realmente, si tu iglesia ora o no, yo te reto y te hago este reto. Cuando tengas la oportunidad, si eres un líder de la iglesia, pastor o un líder de la iglesia, haz este experimento en tu iglesia. Un día, dado que esté en la iglesia, dile, para que no se sientan mal ninguno, dile, hermano, cierre todo el mundo sus ojos. Vamos a hacer un experimento aquí. Yo quiero, y solamente tú abres los ojos. Todos los demás cierren los ojos. Y dile, levante la mano, todo hermano, como dijo Jesús, no habéis podido orar ni una hora. Diga, levante la mano los que oran una hora o más al día. O luego diga, levante la mano los que oran media hora o 15 minutos. Y usted se va a convencer por sí mismo si su iglesia ora o no. El secreto de una vida victoriosa, el secreto para ver las obras que Jesús hizo, los milagros que hizo la iglesia, es la oración, porque la oración es lo que mueve a Dios, y cuando Dios se mueve hace prodigios y maravillas. La oración es el secreto del avivamiento. La gente está invocando un avivamiento. Queremos avivamiento, avivamiento, avivamiento. Y déjeme decirle, yo creo en la adoración, creo en cantar. Yo canto para Dios también. Un día de esto les voy a cantar para que no se asusten. Es una broma. Pero quiero decirle, yo creo en la adoración, creo en canto, creo en que hay que alabar a Dios. Pero mi hermano, en un concierto no se va a conseguir un avivamiento. El avivamiento sí Dios ministra allá y ministra la vida, pero el avivamiento se consigue orando. Yo recuerdo cuando yo me convertí, y voy a dar dos experiencias que tuve, realmente que fueron algo impactante en mi vida. A mí me enseñaron a la búsqueda de Dios, la oración, el ayuno, el clamor, eso es lo que mueve a Dios. Y recuerdo dos casos. Por ejemplo, el primero es el hermano Gigi Ávila, que para mí Dios utilizó en mi vida a Gigi Ávila, a Billy Graham y a T.L. Osborne para ministrar a mi vida en áreas, lo he dicho en otras ocasiones. Y el hermano Gigi Ávila, algunas veces tuve la oportunidad de compartir personalmente con él. Él fue a la oficina del ministerio, oró por nosotros, compartimos y muchas preguntas estuve haciéndoselas. Y él aprendí de él la oración y el clamor a Dios. Este era un hombre que oraba en serio, que ayunaba en serio, y aprendí eso. Además de mi pastor, mi primer pastor, Donato Martínez, que era un anciano que oraba y ayunaba, y me enseñaron a orar y ayunar. Cuando este hombre empezó esas campañas en América Latina, el avivamiento más extraordinario que ha habido en América Latina en los últimos años fue a través de Gigi Ávila. Un hombre de oración y ayuno nos enseñó a clamar a Dios. En Puerto Rico, cuando yo me convertí, había un extraordinario avivamiento. ¿Cuál era el secreto? Que la gente oraba y ayunaba de verdad, clamaba a Dios. Tuve el privilegio también de ir a un congreso de Paul Yonggi Cho, es el pastor de la iglesia más grande del mundo en Corea. Este hermano, Dios, la iglesia de él tiene más de 1 millón de miembros, una sola iglesia. Estamos hablando del 15% de la población de toda Corea del Sur. Es miembro de una sola iglesia. Oye esto, más de 1 millón de miembros tiene esa iglesia. ¿Eso ocurre por arte de magia? No, mi hermano. Esta gente lleva décadas que se levantan a las 4 de la mañana hasta las 8 en periodos de diferentes hermanos, a cientos de miles de personas a clamar, a orar, a atar el hombre fuerte de la ciudad, a reprender los demonios, y Dios se ha glorificado de una forma poderosa con uno de los avivamientos más extraordinarios que ha ocurrido en estos últimos tiempos. Y eso está ocurriendo ahora mismo. Una iglesia que ora, que clama a Dios, que intercede. Ese es el secreto, hermano. No hay que buscar más nada. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Ok. La gloria de Dios se puede ver. Ya Dios nos ha dado todas las armaduras. Dios nos ha dado todos los implementos. Tengo un soldado, ven acá, tengo un soldado. Aquí tienes las armas, te las he puesto ahí. La armadura de Dios, te he puesto los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu, te he dado ángeles a tu alrededor, a tu disposición, te he dado cerco alrededor, te he dado todo está ahí. La palabra, la autoridad para echar fuera a los demonios, te he dado todo. Pero tú tienes que hacer la parte tuya. ¿Cuál es? Buscarme. Si tú me buscas,
buscas, en la medida que tú me busques, tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Tú tendrás más de Dios cuando Dios tenga más de ti. Y mi llamado en estos días a la iglesia es que volvamos a la vida de lo que enseña la Biblia. Jesús lo dijo aquí: las obras que yo hice las harán también, pero hay una condición: hay que pedir. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. ¿Por qué? Porque yo estoy a la diestra de Dios, intercedo por ustedes y voy a hacer la obra, voy a usarlo, pero hay que meterse en esa dimensión, hay que volver a orar. Las iglesias son templos y dice la Biblia: mi casa, casa de oración, y lo menos que hacemos es orar. Hay que orar, hay que volver a orar. Tú quieres ver la gloria de Dios, Dios quiere usarte con poder, pero hay que volvernos a la oración. Mis hermanos, esta es la enseñanza de la palabra de Dios. No hay otra, no hay otra. Por ahí puede ser que haya gente que esté entreteniendo a la gente, duérmete nene, ok, yo respeto a cada cual, allá cada cual dará cuenta a Dios. Pero mi hermano, así no se consigue un verdadero avivamiento. Un verdadero avivamiento, un avivamiento real como el de los Hechos de los Apóstoles, donde millares se convertían de verdad, donde Dios sanaba a los enfermos, donde el Señor libertaba a los endemoniados, donde era una iglesia, dice la Biblia, que estaban todos llenos del Espíritu Santo, todo el mundo lleno del Espíritu Santo. Pablo dijo, en un mismo Espíritu fuimos todos bautizados. Una iglesia que todo el mundo estaba bautizado, hasta los niños. Hay que orar para que hasta los niños sean llenos del Espíritu Santo, los ancianos, los adultos, los jóvenes. Mira, hermano, yo he visto la gloria de Dios. Yo voy a terminar con un testimonio poderoso que Dios obró en mi vida. No me gusta, como digo, quiero dar más énfasis en la palabra, pero quiero dar este testimonio para terminar. Cuando yo estaba comenzando en este asunto que Dios me estaba llamando, tuve una experiencia extraordinaria. Y digo esto no para jactarme, porque una de las cosas que ocurre a veces es que el espíritu se contrista, porque a veces queremos hacer shows de milagro. Hay lugares donde se hacen shows de milagro. Y eso contrista al Espíritu Santo. O una personalidad, levantar la personalidad de algunas personas, como que yo soy el que Dios usa. No, mi hermano, si haces eso, el Espíritu se va a contristar. Esto es la gloria, es para Dios, y Él no comparte su gloria con nadie. Y esto que voy a decir, lo voy a decir con humildad para la gloria de Dios, solamente como testimonio de que Dios hoy lo puede hacer también. Pero la gloria es de Dios. No contristemos el Espíritu Santo. Démosle a Dios la gloria. Cero show de milagros, cero personalismo de ungidos especiales. No. Todos los cristianos son llamados a esa vivencia. Claro, Dios da dones especiales a unas personas y los usa, pero hay que estar humilde y darle a Dios toda la gloria. Pero quiero compartir este testimonio para terminar. Sucede que yo vivía en un lugar, ¿verdad?, donde yo vivía, cerca de mi casa, había un colmado, una tiendita pequeña donde se vendían comestibles, y ahí había una señora, había enviudado, le decíamos doña Toñita. Y yo recuerdo una noche, yo vine de la iglesia y me fui a acostar, y antes de acostar pues estaba orando, y casi de madrugada, no recuerdo exactamente la hora, pero pasaba la medianoche y yo estaba orando y sentí un ambiente de tensión, sentí algo escalofriante, sentí los perros del barrio empezaron a aullar y sentía una brisa como de muerte, sinceramente. Y yo me atemoricé. Yo todavía no era ministro. Estaba Dios tratando conmigo y enseñándome algunas de estas verdades. Y yo sentí un temor tremendo. Y yo sentí el ángel de la muerte. En mi mente vino el ángel de la muerte. Está pasando por este lugar. Y yo me puse nervioso, se lo confieso. Y yo empecé casi a temblar. Yo no encontraba qué hacer. Era nuevo, estaba empezando en estas cosas. Dios me estaba empezando a mostrar esto. Y era mis primeras experiencias. Y yo empecé a orar, Dios mío, ¿qué es esto? Y lo único que se me ocurrió, yo estaba orando desesperado, yo no encontraba qué hacer, y lo único que se me ocurrió me salió de lo más profundo de mi corazón, y yo dije, reprendo al ángel de la muerte en el nombre de Jesús. Y eso fue algo con una autoridad y una certeza que lo dije, que realmente me espantó. Y de momento sentí paz, tranquilidad. Dejaron los perros de aullar, sentí que el ambiente cambió, un ambiente completamente de paz. Y yo dije, bueno, gracias a Dios, me acosté a dormir y empecé a dormir. Voy a la madrugada, escuché que alguien llamaba a la casa. Era un vecino. Me levanté primero que todo el mundo y fui a ver quién era. Efectivamente era un vecino.
Y me dijo, Edwin, ¿tu papá está ahí? Y yo dije, sí, está durmiendo. Y yo dije, llámalo, porque a doña Toñita, unos ladrones han entrado a su hogar y la han querido asaltar y la han golpeado y está sangrando, y si no avanzamos se va a morir. Y yo me desesperé y yo fui rápido, llamé a mi papá y mi padre salió con ese vecino, tomaron a la señora, la llevaron al hospital y yo estaba impactado y me volví para atrás y empecé a orar. Y cuando yo estoy orando, el Señor me recordó la experiencia que yo había tenido y me dijo, el ángel de la muerte. Y yo reprendí. Ok, yo pues nada, no quería adelantarme, dejé todo quieto, pero cuando la señora volvió de alta, yo estaba pendiente y fui a visitarla y quise contarle, después de saludarla, cómo estaba, porque ella se restableció. Le conté lo que me pasó aquella noche. Le dije, doña Toñita, yo tengo que contarle esto. Y le conté esta experiencia que le acabo de contar a ustedes. Ella me estaba escuchando con mucha atención. Y cuando terminó, me dijo, Edwin, ¿sabes qué? Creo todo lo que tú me has dicho. Porque esa noche, cuando yo oía el ruido, me levanté y cuando iba caminando, una de los asaltantes, eran dos, me golpeó en la cabeza con un martillo y yo caí en el piso y empecé a sangrar. Y vi y oí que uno de ellos dijo, mátala porque nos va a adelantar, porque ella nos vio. Y vi que uno tenía un puñal y ese puñal lo iba a incrustar en mi cuerpo y me iba a apuñalear. Y dijo, cuando él iba a apuñalearme, de pronto dijo ella, yo vi una mano blanca que tocó ese cuchillo, cayó el cuchillo, ellos se pusieron muy nerviosos los dos y salieron de allí corriendo. Ese fue el ángel del Señor. El ángel del Señor que impidió que esa mujer fuera asesinada. Pero eso no es todo. Un hermano de ahí mismo, de mi pueblo en Ponce, un día yo estaba dando ese testimonio y él me llamó aparte y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo eso bien profundamente, porque yo estuve preso y en mi prisión estuve con uno de los asaltantes de esa señora, y ahí en la prisión nos contábamos todo lo que hacíamos, y él me contó que esa noche iba a matar a esa señora, pero sintió una mano que golpeó su cuchillo y no pudo matarla y salieron huyendo. Ese testimonio es lo que Dios hizo por esa persona. Alabado sea el nombre del Señor. Digo esto para la gloria de Dios. No soy nadie especial. He visto muchos milagros, muchas maravillas, pero lo más importante es que Dios quiere hacer lo mismo contigo, con cada uno de nosotros. Esta es nuestra hora, hermanos. Levantémonos y aceptemos el reino de Dios, el llamado de Dios. Vamos a volvernos a la oración. Que Dios quiere usarnos como Él lo hacía y aún mayores obras, porque yo creo esa palabra de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alza a ti tu rostro y ponga en ti paz. Vamos a orar.